Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Vivencias. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y seguimos con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 23. Exacto. ¿Sí? Vamos a ir profundizando un poquito, agradeciendo nuevamente, como hicimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Todo el feedback, la respuesta, los comentarios y todo lo lindo que la gente nos va dejando con referencia a estos dichos y frases, ¿no? Todo tiene valor. Para nosotros es sumamente importante y como siempre decís vos, Arami, sobre todo que compartan, ¿verdad? Que compartan. Que compartan si es que les gustó, porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros, ¿verdad? A nosotras, en este caso. Y para poder seguir adelante y poder de esa manera tener más recursos, más posibilidades de poder seguir ofreciéndoles cosas como estas. Que sí, realmente muchísimas gracias a todos. Bueno, comenzamos con Oikomacatú. Oikomacatú. Eso se dice, pero con tanta frecuencia. Generalmente el Oikomacatú es el resultado de la desobediencia. Sí. Y uno de los ejemplos más claros y donde más ocurre esto es el Oikomacatú, es con los niños. Sí. Los niños que uno les está advirtiendo, no hagas eso, no toques eso, no saltes ahí, te vas a caer, te vas a golpear. No, el mitaí sigue insistiendo con su travesura. Sí. Se cuelgan de alguna rama, suben, bajan, cuidado que se puede partir esa rama. Y Oikomacatú, ya se cayó, Chiple, ya se cayó, fracturó, ya se hizo un tajo en la boca, en fin, cualquier cosa. Entonces es eso, ¿verdad? Y también el famoso Oikomacatú es cuando los adolescentes se les advierte de los peligros del acercamiento excesivo de una parejita, ¿verdad? Cuidado, cuidado, prudencia. Oikomacatú, la iguana. Eso también es muy frecuente. O sea, se puede aplicar en varias situaciones, pero esas son las más conocidas y las más usadas, ¿verdad? En esos casos. El famoso ya ocurrió lo que tenía que ocurrir. Ya ocurrió lo que tenía que ocurrir. Sí. Estaba previsto. Sí. Se le advirtió, se le avisó, no hicieron caso, no hizo caso, bueno, y ya pasó. Ya ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y siempre que no sea una consecuencia sin solución, claro, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces también ocurren pérdidas de vida, sí, ¿verdad? Sí. Sobre todo en estos chicos que juegan las famosas carreras que hacen con la moto, el famoso wheelie y todas esas cosas. Muchas veces terminan absolutamente mal y con una tristeza enorme para la familia, ¿verdad? De estos chicos que pierden la vida tontamente, ¿verdad? Sí. Así mismo, simplemente porque no hacen caso, no quieren escuchar consejos. Y bueno, y la cosa es no llegar a eso, ¿verdad? Claro. Y no tener que decir Oikomacatú. Sí, ese así es otro es, tono del Oikomacatú. Así mismo. Bueno, la siguiente, este es un famoso también. Oisu-u-freno. Oisu-u-freno, sí. Es morder el freno, ¿verdad? Sí. Esto se aplica generalmente a las personas que son reprimidas, muy controladas y que no pueden ejercer su voluntad, ¿verdad? Muchas veces por cuestiones de machismo, lastimosamente, ¿verdad? Hay personas muy, muy controladas que no pueden reaccionar y entonces tienen que callarse y aguantar la situación que están viviendo, ¿verdad? Y muchas veces también el oisu-u-freno se aplica cuando vos tenés conocimiento de algo muy comprometedor y no podés decir. Entonces, oisu-u-freno, te callás. Porque si no la consecuencia puede ser peor, ¿verdad? Son dos tipos de aplicación que yo doy, ¿verdad? La gente puede ser que conozca otras formas o aplicadas a otros tipos de situaciones, ¿verdad? Sí, que nos puede dejar en los comentarios. Sí, generalmente es eso, es freno, es aguantar, aguantar y aguantar. Por X razón. Exactamente, por alguna razón de peso, ¿verdad? Así mismo. Bueno, la siguiente, esta es muy simpática, el famoso pailarembe. Pailarembe. Sí. Bueno, pailarembe es el borde de la sartén. Sí. ¿Para qué se usa? Y generalmente para cascar el huevo
para romper el huevo. Sí. ¿Verdad? Para hacer el huevo frito. Sí. Y entonces se aplica a las personas que son cargosas, pesadas, intensas. Entonces se les dice pailarembé, o sea, en síntesis, rompe huevo. Sí. Es eso. Sí. Así nomás. Resumido así, el pailarembé es porque ya se pasó. Así mismo. Peja copeteño pailarembé, rompe huevo. En vez de decir pesada, cargosa, intensa, entonces rompe huevo. Así es. Clarísimo. Bueno, la siguiente. Añeñanduí. Añeñandu. Sí. Sí, esta es, se llegó a hacer hasta algún chiste, alguna anécdota con esta frase, ¿no? ¿Sí? Añeñanduí realmente es sentirse mal. Sentirse mal, sentirse desganado, sentirse sin fuerza. Es muy característico sentirse así, por ejemplo, cuando uno tiene un estado gripal, un estado febril, entonces dice, añeñando y me siento mal, ¿verdad? Entonces, también se aplicó alguna vez, yo no sé si fue realidad o chiste, no sé, pero un conocido personaje de un gobierno pasado, secretario de Estado, le dijo al presidente de la República, me siento arañita. ¿Por qué? Porque ñandú es también araña, sí. Y ñanduí es arañita. Sí. Entonces, para no decir ñanduí, me siento arañita, señor presidente. Bueno, eso fue muy conocido, muy comentado. Posiblemente haya sido una simple broma, ¿verdad? Claro. Pero un chiste más que se hizo, ¿no? Así mismo. Ese es el famoso añeñanduí, me siento arañita. Entiendo. Yo el famoso me siento avestrucito. Estoy segura de que muchísima gente se va a acordar de esa anécdota. El chiste. De ese chiste. Bueno, la siguiente y la última por esta tanda de dichos y frases, que sería el famoso Ipuruá Caño. Ipuruá Caño. Ipuruá Caño. Sí. Se le perdió el cordón umbilical. Se le perdió el cordón umbilical. Bueno, resulta ser que en tiempos pasados, no tan lejanos, y estoy segura de que hoy día todavía en algunos lugares del interior posiblemente se practique todavía este ritual, ¿verdad? Porque es un ritual aramí. Guardar el pedacito de cordón umbilical al 7º día de nacido el bebé, que se suelta, ¿verdad? Sí. Entonces eso se envuelve en una gasita, en un pañito, y se toma el cuidado de guardarlo muy bien, porque si ese pedacito de cordón umbilical se pierde, ese niño va a ser un ser humano que va a vivir toda su vida hurgando en los cajones, buscando cosas. No sé si es verdad, si es tradición, leyenda, mito urbano, no sé, pero es algo que sí se practicaba y yo creo que se practica hasta hoy día. Yo creo que tengo guardado todavía mi cordón por ahí. Es probable. Sí, creo que sí. Ahora que pienso. Bueno, sí. pero es cierto, o sea que hay niños que abren los cajones, o seres adultos también, personas adultas que abren los cajones y comienzan a buscar, ¿qué estás buscando? Y no sé, nada, pero cierran. Es así, ¿verdad? Inexplicable. Y hoy día los niños abren la heladera y miran en la heladera. ¿Qué estás buscando? No saben qué están buscando. Por ahí se parece a algo que querían. Ahora que tenemos las heladeras, ¿verdad? Porque en mi época no, era muy poca, era la gente que podía tener una heladera. Entonces hurgábamos en los cajones, en fin, donde podíamos. Claro. Esa es realmente el famoso Ipunu Acañí. Decían las abuelas, decían, pemi tápico Ipunu Acañimba. Llevéla, ojeca, lindo y guayla, ojecaba. Bueno, esa era la frase de las abuelas. Qué lindo. Así mismo. Y bueno, con esto concluimos los dichos y frases en su parte 23. Así mismo. Queremos recordarle a la gente, sobre todo la que está escuchando este podcast a través de las plataformas, nuestras diferentes redes sociales, para que también puedan vernos a través de ellas, ¿verdad? Vos estás en Facebook como @BettyFigueredo, en Instagram como @BettyFioficial, en YouTube estás como @BettyFigueredo oficial y en TikTok estás como @BettyFigueredo01.
Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @aramialfic. También tenemos la página web donde vamos cargando contenido, que es www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran cosas, ¿no? Así mismo. Y no sé si cabe comentar también las plataformas de música Arami. Sí. En las cuales pueden escuchar toda la música. Sí. Las grabaciones de Betty Figueredo. Sí. Próximamente también tenemos previsto subir el volumen 2 sí, de Lo Mejor de Betty Figueredo. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando todavía. Sí, y cuando realmente tengamos lista el material, sí, entonces le estaremos confirmando. Promocionando y viendo, sí, pero muchísimas gracias a la gente porque realmente tuvimos números muy lindos a fin de año, así que estamos súper contentos con eso, ¿verdad? Porque eso nos da vida. Asimismo, yo creo ahora a mí que la importancia de ese material es sobre todo el rescate de las músicas de una época muy importante de la música paraguaya. De esa primera época que fue realmente lo mejor, lo más escuchado y donde reinó a plenitud en el Río de la Plata, porque los más grandes músicos y compositores y escritores fueron por distintas razones al Río de la Plata en esa época. Y es tan interesante poder tener donde buscar temas preciosos que hoy día ya no se escuchan. Entonces, revivir, recordar a nuestros grandes compositores y a nuestros grandes escritores a través de sus producciones, me parece que es demasiado importante. Valorar y sobre todo que sigan vigentes esos nombres de esos compositores, de esos creadores y los títulos de esas canciones también. Qué lindo. Sí, realmente íbamos a estar avisando cuando ya esté disponible en las plataformas. Así es. Y bueno, con esto nos despedimos de este episodio de Vivencias. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos siempre, por agregarnos a sus playlists, por suscribirse al canal de YouTube, por darle clic a la campanita para recibir notificaciones y bueno, todo lo que nos ayuda a seguir creciendo. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Si Dios quiera, así será.